Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Aika repitió esas palabras en su cabeza mientras caminaba hacia la academia. El sol brillaba como cualquier otro día. Los estudiantes hablaban, reían y se preparaban para sus clases. Todo era normal. Pero entonces me vio, y su corazón hizo algo que no debía hacer. Se aceleró. Mierda. Cuando entró al aula, se obligó a sonreír. Buenos días, chicos. Se sentó en su lugar, fingiendo que todo estaba bien. Pero cuando me miró de reojo, yo ya la estaba mirando. Y no con cualquier mirada. Una mirada tranquila. Analítica. Como si supieras exactamente lo que estaba pasando. Aika apartó la vista rápidamente. Kata se frunció el ceño con curiosidad. Aika, ¿por qué te ves tan nerviosa? Murayama se inclinó hacia ella. Sí, normalmente ya habrías molestado a Giancarlo al menos 3 veces. Aika se forzó a reír. No digan tonterías. Estoy perfectamente bien. Pero incluso mientras decía eso, evitar tu mirada la estaba matando. Aika pensó que si te ignoraba, la situación se calmaría. Pero tú no la dejaste. Cuando pasaste a su lado, me incliné levemente y susurré en su oído. Sigues actuando raro. Aika se congeló. El calor subió a su rostro inmediatamente. No sé de qué hablas. Pero su reacción me dio exactamente la respuesta que quería. Y cuando me alejé con una leve sonrisa, ella se mordió el labio con frustración. Maldición. Estaba perdiendo el control. Y eso no le gustaba nada. Durante el almuerzo, Aika trató de comportarse como siempre. Pero cada vez que hablabas, cada vez que reías con los demás, sentía algo extraño en su pecho. Kata se notó que su amiga estaba más callada de lo normal. Aika, ¿en serio, te pasa algo? Murayama miró a Giancarlo y luego a ella. Oh, ya entiendo. Aika se tensó. Entender que... Murayama sonrió con picardía. ¿Te gusta Giancarlo, no? Aika casi escupe su bebida. ¿Qué? Todos en la mesa se giraron para mirarla. Y el silencio se hizo más fuerte. Issei parpadeó. ¿Es eso cierto? Matsuda abrió los ojos sorprendido. Lo sabía. Por eso actúa tan raro últimamente. Motoama ajustó sus lentes. Las probabilidades de que Aika Kiryu esté enamorada de Giancarlo han aumentado en un 78%. Aika se puso de pie de golpe. Dejen de decir estupideces. Pero su rostro estaba completamente rojo. Y en ese momento, yo solo la miré con calma, sin decir nada. Pero en su mirada había una clara respuesta. Sabía la verdad. Y lo peor, ahora ella también. Después del almuerzo, Aika se alejó rápidamente del grupo. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Pero nada tenía sentido. Cada vez que intentaba negar lo que sentía, su cuerpo la traicionaba. Cada vez que intentaba actuar normal, fallaba miserablemente. Y cada vez que me veía sonreír con tranquilidad, se desesperaba más. Porque estaba claro que, mientras ella perdía el control, yo estaba completamente relajado. Y eso la volvía loca. Esa noche, en su habitación, Aika se miró en el espejo. Su reflejo no era el de la chica segura de sí misma que siempre había sido. Era el de alguien que estaba perdiendo la batalla contra sus propios sentimientos. Finalmente, se dejó caer en su cama y suspiró. Estoy jodida. Porque ya no podía huir de esto. Ya no podía evitarlo. Le gustaba. Y lo peor de todo, yo lo sabías. Desde el incidente en el almuerzo, las cosas habían cambiado. Aika ya no era la misma. Se veía más nerviosa, más distraída, evitaba mi mirada. Y cuando lo hacía, parecía que tenía 1000 cosas en su cabeza. Pero lo curioso era que, en el fondo, yo también sentía lo mismo, solo que no lo había analizado aún. Y fue en ese momento. Me hice las 2 preguntas. ¿Por qué me gusta Aika? ¿Qué conozco de ella para justificar este sentimiento? Me apoyé contra la pared de la azotea de la academia, mirando el cielo. Era de tarde, la brisa era fresca. Pero mi mente estaba en otro lugar. Aika. ¿Por qué ella? ¿Qué era lo que me atraía de ella? Cerré los ojos y comencé a pensar. 1. Su energía positiva. Aika iluminaba cualquier lugar al que iba. Era de esas personas que transformaban el ambiente. Siempre tenía una broma, una risa, algo que hacía que la gente se sintiera cómoda. Y aunque a veces era molesta, nunca era aburrida. 2. Su autenticidad. A diferencia de muchas personas, Aika no fingía ser alguien que no era. Era extrovertida. Era coqueta. A veces era descarada. Pero era genuina. 3. Su forma de desafiarme. Desde el primer día, Aika no me trató como los demás. No me admiraba como Asia. No me temía como Ria Sisona. Me provocaba. Me molestaba. Me trataba como si fuera solo un chico más. Y eso era refrescante.
Porque en un mundo donde todos me veían como algo inalcanzable, ella no lo hacía. Aika no era perfecta. Sabías que a veces era impulsiva, que a veces no pensaba antes de actuar, que le gustaba jugar con los sentimientos de los demás, aunque no lo hiciera con mala intención. ¿Podría alguien como ella realmente encajar conmigo? Yo era analítico, serio, calculador. Aika era todo lo contrario, pero a pesar de eso, o quizás por eso, sentía que, cuando ella estaba cerca, todo tenía un poco más de vida. Abrí los ojos lentamente, respiré hondo. La respuesta era clara. No era solo atracción física. No era solo un juego. Aika me gustaba de verdad. Y lo peor era que no tenía idea de qué hacer con eso, porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía una estrategia para esto, y eso lo hacía aún más interesante. Aika se miró al espejo y respiró hondo. Voy a ganar. Se golpeó las mejillas suavemente y sonrió, porque si algo sabía hacer bien, era jugar con las emociones de los demás. Y esta vez, no iba a perder. Desde que entró al aula, su actitud fue diferente. Se acercó a mí sin dudarlo. Buenos días, Giancarlo. Su tono era dulce, seductor. Colocó una mano en tu hombro y se inclinó un poco más de la cuenta. Katase y Murayama se miraron con curiosidad. Issei y sus amigos abrieron los ojos con sorpresa. Pero yo no reaccioné, solo la miré con calma. Y eso la frustró. ¿Por qué no se inmuta? Cualquier otro chico ya estaría nervioso. Pero no se rindió. Se sentó a mi lado, cruzó las piernas lentamente, dejando que su falda se deslizara solo un poco más arriba de lo normal. Sonrió. Oye, Giancarlo, ¿te gustan las chicas seguras de sí mismas? Yo la miré con la misma expresión tranquila de siempre. Sí. Aika se congeló. ¿Eh? Pero no cuando intentan forzar algo que no necesitan forzar. Aika sintió un escalofrío, porque en ese momento, supo que había visto a través de ella, y eso la desarmó por completo. El día continuó, pero Aika no dejó de pensar en mi respuesta. Al final de las clases, decidió hablar conmigo a solas. Me llevó a la azotea de la academia. El viento soplaba suavemente. Ambos se quedaron en silencio por un momento. Finalmente, ella habló. ¿Por qué eres así? Me crucé de brazos. ¿Así como? Aika apretó los labios. Tan calmado. Como si nada te afectara. Como si ya supieras lo que siento. La miraste fijamente. Porque lo sé. Ella contenió la respiración. Y entonces dije las palabras que la dejaron sin aire. Me gustas, Aika. Silencio absoluto. El corazón de Aika latía tan fuerte que pensó que explotarían sus oídos. No fue un juego. No fue una broma. No fue una provocación. Fue real. Y lo peor es que ella no estaba lista para eso. Aika abrió la boca para decir algo, pero nada salió. Por primera vez en su vida, no sabía qué responder, porque esto ya no era un simple juego. Esto era real. Y ahora, todo dependía de su siguiente palabra. El viento soplaba suavemente en la azotea. Aika seguía en silencio. Mis palabras aún resonaban en su mente. Me gustas, Aika. Su pecho se sentía apretado. Su mente estaba en caos. Pero su boca no podía decir nada. Porque, por primera vez en su vida, no tenía el control. Aika apartó la mirada. Yo. Su voz se quebró un poco. No podía responder todavía. Así que hizo lo único que sabía hacer bien en momentos así. Huir. Lo siento, tengo que irme. Y antes de que pudiera decir algo más, salió corriendo. El resto del día, Aika estaba irreconocible. No hizo bromas. No molestó a nadie. No se acercó a mí. Katase y Murayama lo notaron de inmediato. Oye, Aika, ¿qué te pasa? Nada. No mientas. Pero Aika no respondió. Porque la verdad era que no sabía qué le pasaba. Solo sabía que su corazón no dejaba de latir rápido cada vez que me veía. Y eso la aterraba. Esa noche, en su habitación, Aika se sentó en su cama con la luz apagada. Miró el techo, perdida en sus pensamientos. Su mente se repitió una y otra vez la escena de la azotea. Me gustas, Aika. Sus manos se apretaron en las sábanas. Quería decirte lo que sentía. Quería confesarlo. Pero algo dentro de ella le impedía hacerlo. Miedo. Miedo de lo que significaría. Miedo de que, una vez que lo admitiera, ya no hubiera vuelta atrás. Y Aika Kiryu siempre había sido una persona libre. Pero el amor cambiaba las cosas. Y no sabía si estaba lista para eso. Cerró los ojos y respiró hondo. No podía seguir escapando. No podía seguir evitándolo. Así que, finalmente, tomó una decisión. Al día siguiente, iba a encontrarme. Iba a decir lo que realmente sentía. Fuera lo que fuera. Porque si algo era peor que aceptar sus sentimientos,
Era perder la oportunidad de ser honesta consigo misma. Y conmigo. El sol de la mañana brillaba suavemente sobre la Academia Kuro. Los estudiantes hablaban y reían a su alrededor. Pero Aika no los escuchaba. Porque hoy era el día en que dejaría de huir. Me encontró en un lugar apartado del patio, bajo un árbol. Yo, como siempre, parecías tranquilo. Pero cuando ella se acercó, yo levanté la mirada y lo observé en silencio. Aika sintió su corazón acelerarse. Pero no se echó atrás. Respiró hondo y se cruzó de brazos. Tenemos que hablar. Asentí. Lo sé. Silencio. Por un momento, Aika no supo por dónde empezar. Pero finalmente, lo dijo. Me gustas. El aire pareció volverse más liviano. Lo había dicho. Por fin. Aika desvió la mirada y se rascó la nuca. No sé cómo manejar esto, nunca me había sentido así antes. Su tono era más suave de lo normal. Siempre he jugado con los sentimientos de los demás, pero esta vez. Apretó los labios y me miró directamente. Esta vez no es un juego. La sinceridad en sus palabras era innegable. No había risas. No había provocaciones. Solo la verdad. Escuche todo en silencio. Y luego, hable con calma. No tienes que enfrentarlo sola. Aika parpadeó. ¿Qué? Yo estaré para ti cuando lo necesites. Mi mirada era seria, firme. ¿Y si realmente te gusto? Estoy dispuesto a ser tu novio. El mundo de Aika se detuvo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Porque esta vez no era un juego. No era un simple coqueteo. Era una realidad. Una decisión. Y ahora. Todo dependía de ella. Aika me miró fijamente. Su mente estaba en completo caos. Pero entonces. Sonrió. No una sonrisa juguetona. No una sonrisa burlona. Sino una sonrisa genuina. Respiró hondo y dijo con claridad. Está bien. Intentémoslo. Y en ese momento. Todo cambió entre ustedes. Para siempre. El sol brillaba suavemente sobre la ciudad. Las calles estaban animadas, llenas de vida. Y por primera vez. Aika y yo estamos en una cita oficial. Cuando llegué al punto de reunión, Aika ya estaba ahí. Llevaba unos jeans ajustados, una blusa sin mangas y sandalias negras. Su cabello estaba suelto, cayendo con naturalidad sobre sus hombros. Pero lo más interesante era su expresión, segura, relajada. Como si no estuviera nerviosa. Pero lo estaba analizando. Y sabía que estaba mintiendo. Cuando me vio, sonrió con su típica actitud confiada. Vaya, Giancarlo, pensaba que harías esperar a tu novia en su primera cita. Novia. Esa palabra aún sonaba extraña viniendo de ella. Pero en lugar de responder de inmediato. Solo la observaste. Aika desvió la mirada por un segundo. Y en ese instante. Confirme que estaba nerviosa. Pero no iba a decírselo. Todavía no. Caminaron juntos por la ciudad. Sin ningún destino en particular. Simplemente disfrutando del momento. Pero, poco a poco, Aika empezó a actuar más como ella misma. Bromeando. Provocando. Jugando con el límite entre lo coqueto y lo descarado. Pero hubo un momento que la tomó por sorpresa. Mientras caminaban, Aika me miró con una sonrisa traviesa. ¿Sabes? Ahora que somos pareja, se supone que me trates con más cariño. La miraste con calma. ¿Más cariño? Ella se acercó un poco más. Sí, cosas como tomarme de la mano, abrazarme por sorpresa. Levantó una ceja. O incluso robarme un beso cuando menos lo espere. Oh. Esa era su jugada. Probablemente esperaba verme reaccionar. Pero en lugar de sorprenderme, simplemente di un paso adelante. Aika se tensó. Su espalda tocó la pared de una tienda cercana. Ahora estabas más cerca. Más de lo que ella esperaba. Mis ojos se encontraron con los suyos. Y entonces. Levanté una mano y acaricié suavemente su mejilla. Aika contuvo la respiración. Su rostro se volvió un leve tono rojizo. No había esperado esto. No había esperado que yo fuera el que tomara la iniciativa. Y ahora. No sabía cómo reaccionar. Finalmente, susurré con calma. ¿Así? Silencio. Aika parpadeó lentamente. Y en su mente, solo había un pensamiento. Estoy jodida. Después de ese momento, Aika se comportó diferente. Ya no hacía tantos comentarios atrevidos. Ya no intentaba provocarte tanto. Ahora, simplemente disfrutaba la cita. Porque se dio cuenta que yo la conocía demasiado bien. Y que en esta relación no siempre tendría el control. Pero curiosamente, eso le gustaba. Cuando el sol comenzó a ocultarse, caminamos juntos hasta una colina con vista a la ciudad. Aika suspiró, cruzándose de brazos. No estuvo tan mal. Me giré hacia ella. Eso es todo lo que tienes que decir. Ella sonrió. ¿Esperabas que dijera que fue la mejor cita de mi vida?
La miré en silencio por un momento. Luego, con calma, tomé su mano entre las mías. Aika se quedó completamente quieta. Su corazón latió más rápido. Yo no dije nada. Solo la miré, fijamente, esperando. Y después de unos segundos, Aika apretó suavemente mi mano, y sonrió. Esta vez, no con burla, no con picardía, sino con algo más profundo. Se sintió bien, y con esas palabras, confirmó lo que ya sabía, que Giancarlo era diferente, y que estar con él era algo que realmente quería. Antes de que comiencen las clases, la academia comenzaba a llenarse poco a poco. Conversaciones dispersas, risas, pasos apresurados por los pasillos. Nada fuera de lo normal, hasta que Aika Kiryu entró al aula. Lo primero que se notaba, no era su expresión, ni su postura, era su cabello. Por primera vez desde que la conocí, no llevaba sus dos coletas en la academia. Su cabello estaba suelto, cayendo libremente por su espalda, enmarcando su rostro de una forma distinta. Más suave, más madura. Aika avanzó hacia su asiento como siempre, como si no hubiera cambiado nada. Pero no pasó ni un segundo antes de que... Aika. Murayama fue la primera en hablar. Aika se detuvo. ¿Qué? Kata se ladeó la cabeza, observándola con atención. ¿Desde cuando llevas el cabello suelto? Aika parpadeó. Luego se tocó un mechón distraídamente. Esto no es nada. Asia se acercó con una sonrisa tímida, pero sincera. Se te ve muy bonito. Aika desvió la mirada. No exageren. Pero Murayama ya estaba sonriendo. Ajá, no es nada, dice. Kata se cruzó los brazos, divertida. Aika, llevas años con el mismo peinado. No cambias algo así porque sí. Aika frunció ligeramente el ceño. Solo quería probar algo diferente. ¡Oh! Silencio. Un silencio corto, pero cargado de significado. Murayama y Kata se intercambiaron miradas, y sonrieron. Claro, dijo Murayama, algo diferente. Desde otro lado del aula, oigan, murmuró Issei, inclinándose hacia Matsuda, ¿Aika siempre ha llevado el cabello así? Matsuda parpadeó. Ahora que lo dices, no. Motoama ajustó sus lentes, observando con detenimiento. Cambio de imagen repentino. Incremento del 63% en atractivo percibido. Posible causa emocional. Issei abrió los ojos. Aika, que había escuchado su nombre, giró la cabeza. ¿Pasa algo? Issei levantó las manos rápidamente. No. Nada. Solo, nuevo look. Aika lo miró por un segundo. Luego suspiró. Qué molestos son. Se sentó en su asiento. Pero justo antes de hacerlo, sus ojos se movieron. Me buscaron. Y cuando me encontró, no sonrió de forma descarada. No provocó. Solo sostuvo mi mirada por un instante más de lo normal. Luego apartó la vista. Y por primera vez, ese gesto no pasó desapercibido. La academia seguía igual de animada que siempre. Pero para Aika y para mí, algo había cambiado. Durante la mañana, mi relación con Aika parecía normal. Pero había pequeños detalles que no pasaron desapercibidos. Cuando caminaban juntos, ella se acercaba más que antes. Cuando hablaban, su tono tenía un matiz diferente. Y lo más evidente, Aika ya no intentaba ocultar cuando me miraba por más tiempo del necesario. Katase y Murayama se dieron cuenta primero. Se miraron entre ellas y sonrieron. Aika, estás actuando raro. Aika se tensó por un momento. Yo. Para nada. Pero cuando Katase miró mi mano y notó que en algún momento había entrelazado los dedos con los de Aika, su sonrisa se amplió. ¿Ustedes dos están saliendo? Issei, que estaba cerca con Asia y sus amigos, se giró de inmediato. ¿Qué? Matsuda parpadeó varias veces. Motoama ajustó sus lentes. Asia se llevó las manos a la boca. Y en ese momento, toda la mesa esperó mi respuesta. No dudé, no titubeé, solo miré a Aika por un segundo. Y luego, con total calma, respondí. Somos novios. Silencio absoluto. Por un instante, nadie supo qué decir. Hasta que... ¿Cómo? Gritó Issei. ¿Desde cuándo? Preguntó Matsuda, sorprendido. Mis cálculos decían que la probabilidad era del 78%, pero ver la confirmación es otro nivel. Dijo Motoama, anonadado. Asia sonrió dulcemente. Felicidades, Giancarlo y Aika. Aika, por su parte, no podía ocultar su leve sonrojo. Dejen de hacer tanto escándalo. Murayama se rió. Es un poco tarde para eso, ¿no crees? Katase se acercó con una sonrisa traviesa. ¿Y quién de los dos confesó primero? Aika intentó cambiar de tema, pero yo simplemente sonreí y la miré en silencio. Y eso lo dijo todo. Más tarde, durante la tarde,
Noté algo inusual en la academia. 2 estudiantes nuevas. Pero no eran desconocidas. Irina y Zenobia. Ambas estaban de pie en el patio, observando a su alrededor. Pero cuando mis ojos se encontraron con los de Zenobia, ella me miró con desconfianza, mientras que Irina mantuvo una expresión neutral. Sabía lo que significaba esto. Michael las había enviado, no solo para estudiar, sino para vigilarme. Pero yo no iba a confrontarlas de inmediato. Decidí tomar otro enfoque. Si ellas estaban aquí por órdenes superiores, entonces iba a hacer que confiaran en mí. Porque en este juego, quien tiene la confianza, tiene el control. Así que decidí acercarme. Caminaste hacia ellas con paso tranquilo. Zenobia fue la primera en notarme, sus ojos se estrecharon con sospecha. Irina, en cambio, mantuvo una expresión neutral, pero curiosa. Finalmente, hablé. Bienvenidas a la Academia Kuro. Zenobia no respondió de inmediato, pero Irina sonrió levemente. Vaya, no esperaba un recibimiento tan rápido. Me gusta estar informado. Zenobia cruzó los brazos. Supongo que ya sabes por qué estamos aquí. Puedo hacerme una idea. La exorcista me escaneó con la mirada. ¿Y cuál es tu reacción al respecto? Me encogí de hombros. Mientras no causen problemas, yo tampoco lo haré. Irina pareció relajarse un poco, pero Zenobia seguía mirándote con desconfianza. Desde la distancia, Aika observaba la escena. Katase y Murayama también estaban con ella. Murayama sonrió. Vaya, Aika, no sabía que tu novio era tan popular. Aika frunció el ceño. No es popular, solo es. Se detuvo a mitad de la frase, porque no sabía cómo terminarla. Katase se inclinó con una sonrisa traviesa. Dilo. ¿Te molesta ver a Giancarlo con otras chicas, verdad? No. Entonces, ¿por qué apretaste el puño? Aika miró su mano, y efectivamente, la tenía cerrada con fuerza. Maldición. Murayama se rió. Te estás poniendo territorial. No es cierto. Entonces, ¿por qué estás mirando con el ceño fruncido a Zenobia? Aika desvió la mirada rápidamente, pero en el fondo sabía que sus amigas tenían razón. ¿Por qué ver a Giancarlo con otras chicas? No le gustaba para nada. De vuelta a la conversación, finalmente logré que Irina se relajara. Michael nos pidió que te observemos, pero creo que también quiere entenderte mejor. Zenobia se mantuvo seria. Aún no sé si confiar en ti. Yo simplemente sonreí. Tómate tu tiempo. Irina asintió. Es justo. Pero cuando estabas por despedirte, sentí una presencia detrás de mí. Y entonces, un brazo se enredó en el mío. Hola. Amor. Aika. Su sonrisa era inocente, pero su agarre en mi brazo era fuerte, muy fuerte. Irina y Zenobia se sorprendieron un poco. ¿Oh, eres su novia?, preguntó Irina. Aika sonrió aún más. Sí, su tono era dulce, pero con un filo afilado detrás, como si estuviera marcando territorio. Yo la miré de reojo, y no dije nada, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y, sinceramente, me parecía divertido. Cuando se alejaron, Aika se cruzó de brazos y suspiró. Katase y Murayama aún la miraban con sonrisas burlonas. ¿Contenta con tu escena de celos? Aika buzó. No fue una escena de celos. Murayama levantó una ceja. ¿No? Entonces, ¿por qué te aferraste a su brazo como si fueras a perderlo? No lo hice. Katase rió. Claro, claro. Sigue diciéndotelo a ti misma. Aika se llevó una mano a la frente, frustrada, porque en el fondo sabía que tenían razón, y por primera vez en su vida no sabía cómo manejarlo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados. Habías recibido un mensaje de Rías. Ravel Fénix quiere hablar contigo. Ven al club de ocultismo. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. La derrota de Raiser no fue solo física, fue psicológica, y ahora su hermana quería respuestas. Antes de dirigirme al club de ocultismo, encontré a Aika en el pasillo. Ella me miró con curiosidad. ¿A dónde vas? Rías quiere que hable con alguien. Aika frunció el ceño. ¿Es algo del asunto sobrenatural del que me hablaste? Asentiste. Sí. Ella me observó fijamente por un momento, y luego suspiró. Solo ten cuidado. Sonreí levemente. Siempre. Y entonces le tomé el rostro con suavidad y la besé, directo en los labios. Aika se quedó completamente inmóvil. Su mente se detuvo. Su corazón latió con fuerza. Cuando me separé, ella tardó unos segundos en reaccionar. Tú. Se tocó los labios, completamente en shock. Pero antes de que pudiera decir algo más, me alejé con una sonrisa. Nos vemos luego, Aika. Y mientras me ibas,
Ella seguía ahí, sin saber cómo procesarlo. Cuando entré al club de ocultismo, Rías me esperaba junto a una chica de cabello rubio con coletas, Ravel Fénix. Sus ojos se encontraron con los míos de inmediato, y lo primero que noté fue una mezcla de emociones en su mirada: curiosidad, nerviosismo, y algo más que no podía identificar del todo. Rías suspiró y se cruzó de brazos. Giancarlo, Ravel quiere hablar contigo. Silencio. Finalmente, Ravel dio un paso adelante. Quiero respuestas. Su tono era firme, pero también podía notar un ligero temblor en su voz. Espere en silencio. Y entonces, ella dijo algo que me sorprendió. ¿Cómo hiciste para romper a mi hermano? Me senté en un sofá mientras Ravel se acomodaba frente a mí. Rías observaba desde un lado, dejando que la conversación fluyera. Ravel inhaló profundamente antes de continuar. Desde nuestra infancia, Raiser siempre fue arrogante, pero con razón. Nunca había perdido. Nunca había sentido miedo. Me miró con intensidad. Pero tú. Sus puños se apretaron sobre su falda. No solo lo derrotaste. Lo destruiste. Silencio. Ahora, Raiser se encierra en su habitación y no quiere hablar con nadie. Dice que no es digno de ser un fénix. Su mandíbula se tensó. Eres el primero que lo ha humillado de esa manera. Se inclinó un poco hacia adelante. Y quiero saber por qué. Me quedé en silencio por un momento. Luego, con calma, hablé. Porque Raiser Fénix no era un verdadero guerrero. Los ojos de Ravel se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Siempre peleó con la seguridad de que nunca perdería. Confiaba en su inmortalidad, en su linaje, en su poder regenerativo. La miré fijamente. Pero nunca había sentido lo que es estar verdaderamente en peligro. No fue mi fuerza lo que lo destruyó. Fue el miedo. Ravel se quedó sin palabras. Porque sabía que tenía razón. Después de unos segundos, Ravel respiró hondo y cerró los ojos. Eso significa que él tiene dos opciones. Superarlo, o quedarse roto para siempre. Asentí. Exactamente. Ravel se puso de pie. Sus ojos ya no tenían la misma inseguridad. Gracias por responderme. Me miró con seriedad. Pero esto no termina aquí. Algún día, Raiser volverá a enfrentarte. Y cuando eso pase, quiero estar ahí para verlo. Sonreí levemente. Estaré esperando. Con esas palabras, Ravel se despidió. Pero antes de salir, se giró y me observó por unos segundos más. Y entonces, sin decir nada más, se fue. Rías suspiró y se cruzó de brazos. Eres realmente alguien peligroso, Giancarlo. La miré con calma. Lo sé. Y con eso, la conversación llegó a su fin. Era un día tranquilo en la Academia Kuro. El sol brillaba suavemente sobre el campus. Y en medio de todo, yo y Aika estaban juntos. Aika se apoyaba contra un árbol, sonriendo mientras hablaba contigo. Su tono era ligero, despreocupado. Yo, a su lado, la miraba con calma. De vez en cuando, le acomodabas un mechón de cabello que el viento despeinaba. O simplemente, sonreía levemente cuando decía algo gracioso. Era un momento completamente normal. O al menos, así lo parecía. Porque sin que lo notara, no estaban solos. A unos metros de distancia, ocultas tras una ventana del club de ocultismo. Rías, Sona y sus gremios observaban la escena. Y lo que veían no tenía sentido para ellas. Rías frunció el ceño levemente. ¿Estoy viendo bien, o Giancarlo realmente está actuando así con una humana? Aken ladeó la cabeza con curiosidad. Nunca lo vi tan. Se detuvo, buscando la palabra adecuada. Kiba la encontró primero. Cálido. Silencio. Porque sí, era la palabra perfecta. Giancarlo, el mismo Viltrumita que había golpeado a Rías, humillado a Sona y destruido a cualquiera que intentara manipularlo. Estaba sonriendo, tranquilo, relajado, atento, como si fuera una persona completamente diferente. Sona ajustó sus lentes con una expresión seria. No tiene sentido. Tsubaki cruzó los brazos. ¿A qué te refieres? Sona exhaló lentamente. Giancarlo ha dejado en claro que desprecia el sistema de los demonios. Que no confía en nosotros. Sus ojos volvieron a la escena frente a ella. Y sin embargo, su mandíbula se tensó levemente. Mírale. No había hostilidad en su mirada. No había frialdad. Solo genuina comodidad. Koneko frunció el ceño. Nunca nos trató así. Gaspar se rascó la cabeza. Pensé que no tenía ese lado en absoluto. Akeno sonrió levemente, pero con un brillo extraño en sus ojos. Entonces, solo lo reserva para quienes él considera dignos de ello. Rías apretó los labios. Porque eso dolió un poco más de lo esperado. Pero lo que más les incomodaba no era solo el contraste en tu actitud. Era quien recibía ese trato. Aika Kiryu. Una chica normal. Sin poderes.
sin un linaje prestigioso. No era una belleza imposible como Ryasu Akeno, ni tenía la inteligencia analítica de Sona, y aún así, era la única persona con la que yo mostrabas ese lado, y eso. No lo podían entender. Sona finalmente suspiró y se cruzó de brazos. Supongo que esto responde nuestra pregunta. Rias se giró hacia ella. ¿Cuál? Sona ajustó sus lentes. ¿Por qué nunca nos mostró esa parte de él? Silencio. Rias miró hacia abajo. Porque en el fondo, ya sabía la respuesta. Para Giancarlo, ellas nunca fueron dignas de su calidez. Y por alguna razón, esa verdad la incomodaba más de lo que quería admitir.